Bueno, mis amados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Un feliz día. Bueno, vamos a desarrollar en esta mañana esta tercera lección de este discipulado. La tercera mentira, estoy solo. Vamos a descubrir a través de la palabra de Dios de que esta realmente es una gran mentira. ¿Cuántas veces las personas se sienten solas, abandonadas, decepcionados? ¿Cierto? Pero vamos a descubrir a través de la palabra de Dios que entonces esto es una mentira. Y hay una primera pregunta que vamos a desarrollar entre todos. La primera pregunta es, ¿a Dios no le interesan las personas que no le son fieles? ¿Falso o verdadero? Bueno, yo tengo acá una respuesta y la tengo de la siguiente manera. En un sentido es falso, en un sentido es falso. En otro sentido hay que saberlo comprender. Hay que saberlo comprender. A ver, ¿en qué sentido es falso? ¿Alguien quiere dar alguna respuesta? Bien para manito Raúl. Muy bien. Manita Ludar y luego Nicolás. Muy bien. Excelente. Nicolás. Ujú, muy bien. Ujú, ujú, excelente. Mi palabra favorita. Perfecto. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a descubrir por qué a Dios realmente sí le interesan las personas que no le son fieles. Primer lugar, porque todos hemos sido infieles y sin embargo al Señor le interesamos. Exacto, por cuanto todos pecaron. Cuando usted busca la palabra infiel en el idioma griego, la palabra infiel significa ser incrédulo, desobediente, no confiable, no creíble, no creyente. Pregunta, ¿en algún momento encajamos en alguna de estas descripciones? En todas encajamos en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿somos de interés para Dios? Claro. De hecho, esa es la razón por la cual el Señor Jesucristo vino al mundo, porque Él vio que ninguno de nosotros nos podíamos salvar por nuestros propios medios. No teníamos la opción de acercarnos a Él. Él vio la humanidad y vio que toda estaba en la misma condición. Entonces, como todos estábamos en la misma condición, Él vino para tener misericordia de absolutamente todos. Ahora, en este aspecto, muchos pueden llegar a pensar que Dios no los aceptaría. Es más, Dios los rechazaría por esa condición y por eso Dios no los escucha o Dios no los atiende. Recordemos que estamos tratando el tema de estoy solo. Entonces hay mucha gente que se ve a sí misma demasiado pecadora, demasiado. Y a raíz de eso piensan que Dios está muy lejos de ellos. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención en la Biblia, no lo tengo acá en los apuntes, pero viene a mi mente, y es cuando el Señor narra esa historia de dos hombres que tenían dos deudas. Uno debía 50 ¿qué era? Denarios y el otro 500. A ambos les perdona y luego la Biblia dice, ¿a cuál creen que se le amó más? Al que más se le perdonó. Entonces, mis hermanos, ¿hemos sido infieles todos? Sí. Somos todos pecadores, ¿cierto? Estamos aún en la misma condición, solamente que redimidos por la gracia del Señor. Sí, pero Dios aún así le interesamos. Hermanito Sergio. Ajá, ahí lo tengo.
Exacto, muy bien. Ese versículo ya lo vamos a leer, a estudiar un poquito más a profundidad, pero muy bien. Manito William. Ajá, muy bien. Romanos 2, muy bien. Así es. Entonces, mis hermanos, Mateo 11:28. Venid a mí, todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Precisamente a eso vino el Señor Jesucristo. Él vino en busca de la humanidad perdida, pecadora, infiel, todos nuestros caminos torcidos. Por esa razón hay esperanza de salvación, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. A Dios, entonces, en ese sentido, sí le interesan todas las personas, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Que no a todas las personas les interesa a Dios. Este es el otro punto. A Dios, ojo a esta frase, a Dios le interesan todas las personas, absolutamente a todas. Dios no hace acepción de personas con absolutamente nadie. El problema radica en que no a todas las personas les interesa a Dios. Tienen interés por el Señor. ¿Se dan cuenta? Ese ya es el otro punto. Ahora, otros piensan que Dios los ha abandonado y que Dios nunca los oye, porque hay gente que tiene una idea o una imagen de Dios a su acomodo. Entonces, a Dios no nos le podemos acercar de cualquier manera. ¿Saben ustedes cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No, cierto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, cierto, no los, dice, no los harás, no los honrarás, no te inclinarás delante de ellos. Ese versículo muchas veces lo tomamos de una manera literal. ¿Cómo así? Así, no voy a hacer imagen de Dios, entonces no voy a tener el muñequito, la estampita, el cuadro, el bultico. En un sentido eso es así, pero ¿sabían ustedes que también hay otra forma de usted y yo tener una imagen diferente de Dios? No solamente plasmarla físicamente, muchas veces nosotros podemos tener un concepto equivocado de Dios. Y hay un concepto muy equivocado de Dios que se menciona mucho en la religión tradicional. Y es que Dios, al fin de los días, va a salvar a toda la humanidad. Porque como Él es amor, eso es un falso concepto de Dios. Eso es una imagen distorsionada de Dios. Entonces la gente a veces tiene ese concepto del Señor y creen que Dios al fin y al cabo los va a aceptar así como están. También esa es la otra parte que hay que ver. Dios ama a todos los infieles. Dios ama a todos los pecadores. Pero eso no significa de que no, los ama y les tolera o les permite seguir viviendo en la misma condición. ¿Se dan cuenta? Desde esa parte es la que hay que tener presente. La manita Orfa iba a decir algo. Bien, pueda. Exacto. Todo lo que se interponga entre Dios y nosotros se convierte en idolatría. Entonces es un peligro y es un grave error crearme una imagen de Dios distorsionada a mi amaño, a mi antojo, a mi concepto. Ahora, las personas sin Dios experimentan una profunda soledad, así estén rodeados de mucha gente. Ustedes no han visto famosos, esos artistas que se suben a un escenario y que multitudes, hasta donde la vista les da. Pero luego que se bajan del escenario, ¿qué dicen muchos de ellos cuando van allá al hotel? La soledad tan impresionante que experimentan. La soledad tan tremenda, ¿cierto? Que tienen, a pesar de estar rodeados de tanta gente, a pesar de tener tanta gente alrededor. Ahora, en ese sentido, ya hemos podido descubrir que Dios sí ama, Dios sí acepta, como dice acá, a Dios sí le interesan las personas que no le son fieles. Pero vamos a ver el otro aspecto de esta pregunta.
Vamos a hablarlo ya en el término cristiano, en el término de hijos de Dios. Y esto hay que saberlo entender, hermanos, para de pronto no tener malas interpretaciones del carácter de Dios y aún de la conducta del cristiano. El hermanito Sergio nos dio un versículo que quiero que lo miremos. Segunda de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Generalmente, ¿qué hacemos nosotros con este texto? Nos enfocamos, ya les voy a decir cuál es el versículo, en el 13. Ahí hacemos la lupa. Uy, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esa es una verdad. Ese es un texto de la Biblia. Leámoslo desde el 11. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Ahí está hablando de qué? Del sufrimiento, pero está hablando de lealtad y está hablando de hecho sacrificar nuestra vida por causa del Evangelio. Entonces ahí podemos decir que se está hablando de cristianos que son fieles a Dios al punto de llegar a dar su vida por Cristo. Versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Viene hablando de lo mismo. Si le negaremos, Él también nos negará. O sea que hay que mirar bien el contexto. Cuando llegamos al 13 es al que le hacemos zoom, ¿sí o no? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanitos, es bueno entender y comprender bien la escritura, ¿cierto? A Dios le interesan las personas infieles, hablando de personas creyentes. Dios permanece fiel a pesar de nuestra infidelidad, ¿cierto? Porque nosotros constantemente ofendemos a Dios. Pero es bueno entender y comprender que el Señor, cuando ve un cristiano que constantemente le es infiel, a él le duele. El Señor no está muy de acuerdo con ese estilo de vida o conducta de un cristiano, ¿cierto? Un cristiano que tiene altibajos. Un día está bien, otro día está mal y así se la pasa. Toda una vida cristiana en esa misma condición. Miren, no podemos jugar con este aspecto del carácter de Dios. Por el hecho de saber de que Él permanece fiel a pesar de mi infidelidad, entonces no es el hecho de decir, yo hago con Dios lo que quiera. ¿Comprenden esa parte? ¿La comprendemos? ¿Cierto? Es bueno entender eso. Ahora, la Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Es más, Él conoce nuestra condición, hermanos. El Señor ve la humanidad y dice, sí, es que son seres humanos, ¿cierto? Que están sujetos a debilidades y a desliz y a pecar. Pero ese no es el hecho para decir voy a vivir de cualquier manera. No podemos ser descuidados en nuestra comunión con Él. Y es más, ¿en quién fija Dios sus ojos según el Salmo 101 y el versículo 6? Mis ojos fijaré en los fieles de la tierra. ¿Para qué? ¿Cómo dice? Salmo 101, 6. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Entonces, es muy bueno cuando uno mira una pregunta de estas y la analiza muy bien. De pronto, ¿cierto? Tratar de ampliar un poquito más el panorama. ¿Le interesan a Dios las personas infieles? Sí. Los que no tienen a Cristo, todo les interesa. O sea, el Señor tiene un corazón que late de amor por ellos, a tal punto de que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero en el aspecto del creyente debemos de tener mucho cuidado, hermanitos. Tener mucho cuidado. O sea, con Dios no podemos estar coqueteándole al pecado, ¿cierto? Tenemos que poner cuidado. ¿Quién le sirve al Señor? Los fieles. Los fieles le sirven al Señor. Ahora, al Señor no le sirve ese tipo de sindicatos dentro de su obra, ¿cierto? Una vez conocimos un muchacho, trabajaba en una empresa y cada rato hacía protestas y sacaba pancarta y salía y las pegaba, empresa tal, generadora de hambre,
generador. Y así son los sindicatos, ¿cierto? Y empezaba a criticar, pues ¿sabe qué le pasó? Lo echaron. Ah, sigue hablando mal. Entonces, hay que poner cuidado en el aspecto de nosotros los cristianos a permanecer fieles, fieles al Señor. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Bien puedan, hermanos, bien puedan. Ujú. Amén. Muy bien. Manito Rodolfo. Muy bien, muy bien. Exacto. Hay una demanda mayor para el que conoce más, ¿cierto? El que ya tiene más a Cristo. Al que más se le da, más se le demanda. Así es. Vamos a la segunda pregunta. Gracias por sus aportes, muy valiosos. Y vea, hermano, yo creo que no vamos a tirar, no tres clases, sino como cuatro. Vamos a la segunda pregunta. Dice, si quiere avanzar en esta vida, debe velar por sí mismo porque nadie más se preocupará por usted. Ese sí está falso de todo, ¿cierto? Ahora, esto es una verdad en el mundo. En el mundo sí, este es el pensamiento humano. Este es un pensamiento humanista, un pensamiento mundano. Exacto, esa es la palabra, totalmente egoísta. Hay que entender en este contexto de esta pregunta lo que significa avanzar. Yo creo que aquí está hablando como de prosperar, de la economía, de cierto, lo veo yo en ese sentido. Ahora, relacionar esta pregunta con el tema de la soledad, eh, podemos llegar a la conclusión que esta es una gran mentira del enemigo. Hay muchas personas que viven bajo esta filosofía, bajo este pensamiento. Los caracteriza lo que acaba de decir el hermanito Sergio, el egoísmo. ¿Cierto? Se enfocan solamente en sí mismos, trabajan, prosperan y no piensan, no miran hacia afuera. Solamente están enfocados en sí mismos. Ahora, ¿cuál es el pensamiento bíblico que contrarresta esta frase? Hay muchos textos. Acompáñenme por favor a Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Miren lo contrario y nos vamos a dar cuenta, hablando del tema de la soledad, lo bonito que es compartir, lo bonito que es tener comunión con los hermanos. De hecho, les aclaro, y eso lo vamos a ampliar ahorita más adelante, si hoy nos da el tiempo, si no en una próxima lección, Dios ha diseñado la iglesia también para alivianar la soledad de un cristiano. Dios ha diseñado la iglesia para aliviar la soledad de nosotros los creyentes. Miremos Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban, resaltemos eso, alivianando la soledad. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Qué bonito, ¿cierto? Qué contrario el pensamiento afuera, el egoísmo, trabajo solo para mí, yo no comparto nada con nadie, esto es mío y ya. Pero ya nosotros en Cristo, eso se derriba. ¿Y qué pasaba con la iglesia primitiva? Entre más compartían, ¿cierto? Entre más gozaban de comunión, más prosperaba la obra de Dios. Y es bonito resaltar acá
esa frase que dice que comían con alegría y con sencillez de corazón. Hermanos, ese pensamiento de solo velar por mí mismo, de que nadie se va a preocupar por mí, en la iglesia eso no debe ser así. Todo lo contrario, en la iglesia velamos los unos por los otros, nos preocupamos los unos por los otros. Me encanta esto acá. Y miren ustedes que aquí dice que la iglesia primitiva perseveraban unánimes cada día en el templo. Esta semana escuchaba una enseñanza muy buena y era como un debate que había entre un pastor cristiano y un pastor adventista que defendía el séptimo día y qué es el séptimo día. La iglesia primitiva reunía todos los días. Ellos no decían, no, cada sábado. Todos los días se reunían. Miren qué forma de alivianar la soledad. Todos los días compartían. Es más, nosotros de pronto a veces ponemos barreras a la comunión cristiana o al compartir. Miren, hermano, no hay cosa más hermosa que ustedes puedan desde su hogar algún día abrir sus puertas. O sea, qué dicha uno cuando uno puede visitar un hermano. A veces el tiempo no nos lo da. O un hermano va a su casa o simplemente se encuentra en un lugar y comparten. Compartir, ¿cierto? Tener comunión cristiana. Proverbios 11, 24 al 28. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 11, 24 al 28. Dice la Biblia, esto es precioso, hay quienes reparten y les es añadido más, contrario al mundo. No doy, no ofrezco, no brindo, porque me va a empobrecer. No, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Principios que la palabra de Dios arroja, ¿cierto? Hablando de la generosidad, pero enfocándonos en el tema de la soledad, ¿cierto? Es una bendición compartir lo que Dios nos da. Amén. Amén. A mí me pasa algo y es muy bonito, de verdad que sí. Por ejemplo, a veces estamos con hermanos y estamos reunidos, por ejemplo, en una cafetería, tomándonos un cafecito o compartiendo un pan. Y al momento de pagar, todos son peleando. No, no, déjeme, yo pago, yo pago. Tiempo atrás peleamos, era quién iba a pagar. Pero no en esta iglesia, en Anserma, que. Pero aquí es bonito ver eso, ¿cierto? Hermano, déjeme, no, déjeme a mí. Que no, que me deje a mí. Qué bonito eso, ¿cierto? Esa generosidad, esa disposición del corazón. Ahorita me invitan hermanos a un café y se van a dar cuenta que. Y a mí me gusta es con pan de bono. Bueno, hermanos, ¿cierto? Hablando de este tema de la soledad, como es de hermoso compartir nuestra vida en comunión con nuestros hermanos. Miren, hermanos, yo creo que los recuerdos más bonitos que tengo y que tenemos como familia es los que compartimos junto a los hermanos. Alrededor puede ser de algo sencillo. Mire que la Biblia dice, no dice y comían grandes banquetes, no, con alegría y sencillez de corazón. Sí, generalmente donde hay comunión, hay comida. Amén. Eso, hermano, así es. Un amén a eso. Ahora, pensando en este punto, yo le doy tantas gracias a Dios por la iglesia, porque la iglesia está equipada también con hermanos que siempre están pensando en ese sentido, en ayudar a otros, no en acaparar, no en retener, sino en brindar. Pienso en el pastorado. Hermanos, qué bendición tenemos en la iglesia. Un hermano que el Señor ha delegado acá y otros que se vienen preparando. Y yo les digo algo,
la preocupación que hay sincera, genuina, desinteresada por las personas. ¿Qué hermano o hermana en la iglesia puede decir, no, me descuida, no me ponen cuidado? Con cada hermano y hermana que se pasa tiempo, ¿cierto? En la medida de hay un ofrecimiento, hay una disposición para tratar de hacer algo. A veces el tiempo es corto, pero se trata de hacer, de impactar vidas. Hermanos, eso es bonito. Una iglesia enfocada es una iglesia que está preocupada por sus miembros. Y eso es una forma de despejar esa soledad. Hermanos, el diaconado, qué bendición. Hay iglesias donde no se preocupan por un enfermo, por un necesitado, por una persona que está sufriendo, por una persona que está en un momento de duelo. No, no es el dolor mío, no es la necesidad mía, ¿cierto? Gracias a Dios, en la congregación contamos con eso y con el ministerio de misericordia, que ha sido una tremenda, tremenda y preciosa bendición aquí en la iglesia, ¿cierto? Nuestros amados hermanos ahí, en la medida de sus posibilidades. Eso es importante valorarlo, hermanos. Miren, cada hermano, cada hermana que está funcionando, que está trabajando en alguna de esas áreas, lo hace desde su esfuerzo, lo hace desde, ¿cierto?, su corazón. ¿Y cómo no vamos a valorar eso? Si un hermano, un matrimonio, una pareja, un pastor puede visitar mire, una familia al mes, hermano, eso es un tremendo trabajo, ¿cierto? Una familia o un hermano que está pasando una necesidad y los hermanitos pueden ir, ¿cómo no valorar eso? Gloria a Dios por eso. Y bueno, obviamente cada hermano que de una u otra manera se dispone, porque aquí en la iglesia hay hermanos que en silencio también van y ayudan, se ofrecen, aquí estoy, ¿en qué les puedo colaborar? Pueden brindar una ayuda a veces económica, a veces una compañía. Qué bonito eso, qué bonito eso. No retienen lo que el Señor les ha dado, ¿cierto? Siempre pensando entonces, pensando en estos ministerios, en las necesidades físicas y espirituales de la iglesia. Ahora, es importante no solo recibir y ser un beneficiado de todo esto, también es importante, amada iglesia, aprender y hacer lo mismo. Así como recibimos, también es bueno dar. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo a este punto? Bien pueda. Va a ver que el hermano Fernando había alzado la mano. Tremendo texto. Gálatas 6:2. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. Y aprended así que la ley de Cristo, así dice, sí, ahí dice el texto. Sobrellevar las cargas, hermanita Luz Dario otra vez. Bien pueda. Así es. Así, no necesitamos, no necesitamos. Oye, y es tan bonito cuando uno está en medio de una crisis, lo que sea, y saber que alguien está ahí, que alguien dice, oro por usted, hermano, ¿en qué le puedo ayudar? Hermano, voy, lo visito, ¿qué hago? Eso es bonito, cuando hay un interés, eso es precioso. Y aliviana la soledad. Es que, hermano, la iglesia fue diseñada también para eso, para que no estemos solos. Yo no entiendo a veces personas con las que a veces hablo que, bueno, tal vez han sido muy heridos en iglesias, pero dicen, no, pa, no quiero volver, no me interesa, no me gusta. De pronto se han metido a lugares equivocados. Pero qué hermoso es cuando en una iglesia realmente hay interés los unos por los otros. ¿Quién alzó la mano, manito Sergio? Ajá. Ujú. Muy bien. Sí, hay momentos también necesarios para estar a solas con Dios.
Eso es muy importante lo que dice el hermanito Sergio. Creo que aquí más adelante también lo vamos a ver. Bueno, vamos a la tercera. ¿Listos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién la quiere leer? ¿Sí? ¿Falso o verdadero? Muy bien. Siempre hay esperanza, aun cuando todo parece oscuro y sin soluciones. Ahora, existen cuadros desalentadores donde nada parece tener solución, pero cuando hay un toque divino, cuando está la misma presencia del Señor, esa escena cambia del lamento al gozo. Yo estaba pensando en algunos ejemplos bíblicos, tal vez alguna vez lo hemos mencionado. Pienso en ese hombre, Juan 5, yo creo que sería bueno tenerlo acá para leerlo. Miren la soledad de este hombre. Resaltemos esta parte acá, Juan capítulo 5, versículo 5. Miren la soledad de este hombre tan tremenda. Y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? Que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. ¿Cierto? La Biblia siempre nos va a arrojar textos donde usted puede extraer muchas cosas. Pero pensando en el tema de la soledad, yo vi en este hombre soledad. Hermanos, ¿cómo es posible que un hombre 38 años, oiga, 38 años enfermo, y había un estanque donde milagrosamente descendía un ángel y el primero que descendiera al estanque se sanaba? Oiga, y en 38 años no hubo nadie que lo ayudara. Nadie. Pero miren esto. Dice, hay esperanza a pesar de que todo es oscuro. Claro, cuando hay un toque de Jesús, cuando hay un toque divino, la escena obviamente va a cambiar. ¿Qué hizo el Señor? Simplemente aparece en escena y ese hombre de inmediato fue sano. Oiga, tremendo, ¿no? Tremendo. Pensé en otra escena, Primera de Reyes 17. Primera de Reyes 17. No vamos a correr con estos discipulados, ¿cierto? La idea es así, desmenuzadito. Esa es la idea. Que vino el Señor y nos encontró estudiando. Amén. Primera de Reyes 17:9. Mire, esta es la historia de Elías. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja o en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Esta mujer estaba en esta condición, una condición oscura y sin soluciones, ¿cierto? También me imagino yo en medio de una profunda soledad, había perdido a su esposo, viuda. Eso es otro tema que vamos a ver ahorita más adelante, que hay situaciones, hay circunstancias que nos mueven a la soledad. Hermanos, pero aún en medio de ese cuadro tan desalentador, aparece que el toque divino, aparece el Señor en escena. Y hay algo que me llamó la atención estudiando un poquito esta historia. Primero, pensaba en Elías.
La Biblia, cuando habla de Elías en el Nuevo Testamento, dice que es un hombre semejante a nosotros. Porque uno a veces tiene el problema de ver los hombres de la Biblia como superhombres. No, David, Abraham, hermanos, igual a nosotros, semejantes. ¿Qué dice Santiago? Que son semejantes, dice en nuestro, ¿cómo es que dice? Pasiones, exacto, pasiones semejantes a las nuestras, dice el texto. Pero, y cierto, totalmente revestido de humanidad, con demasiadas limitaciones también Elías, pero fue usado tremendamente en la vida de personas que sufrían, que pasaban necesidades y que experimentaban soledad. Yo no me alcanzo a imaginar cómo sería ese bálsamo para esa viuda y para ese niño, la presencia de Elías ahí en esa casa. Yo a veces pienso en eso. Yo, una mujer recogiendo la leñita, comámonos esto y ya echémonos a morir. Aquí ya acabó ya todo. Y ahí en ese instante aparece Dios por medio de su profeta. Y no solamente aliviana la soledad, llega Elías con la bendición de Dios. Mientras que Elías estuvo ahí, no faltó nada. Y miremos Lucas 4, 25 y 26. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Ahora, ¿por qué la Biblia resalta eso? Es muy probable que, como dice el texto, y bueno, es la verdad, muchas viudas. Pero ¿por qué fue enviado Elías solo a esa viuda? Tal vez era la única viuda que estaba orando, que estaba dependiendo del Señor, que le buscaba en su momento de dolor. Porque hermano, eso no fue al azar. No fue que Elías entró allá a Sarepta y, a ver, tantas viudas, a ver, ¿a dónde me entro? Dios guía todo eso. Dios está detrás de todo eso. ¿Sabían, hermanos, que usted y yo podemos ser la respuesta de oración a alguna necesidad de alguna persona, de algún hermano? ¿No les ha pasado que alguien en algún momento llegue y le dice, ay hermano, gracias por dejarse usar por el Señor? Necesitaba esa palabra, necesitaba esa orientación, hermano, necesitaba esa compañía, necesitaba ese dinero, ¿cierto? No lo sabemos. ¿Qué necesitamos usted y yo, amados hermanos? Dejarnos usar por el Señor, por el Señor. El hermano que nos compartió la palabra la semana pasada, el hermanito Carlos, eh, dijo algo que me gustó mucho. Él expresó algo hablando acerca del servicio en la obra de Dios, que cuántas veces nos bloqueamos para servir al Señor, que porque no tenemos dinero. No, pues yo qué voy a hacer si no tengo plata. Y uno cree que eso es todo. ¿Saben algo, hermanos? Es cuestión solo de disposición, solamente de disposición. Conozco una hermana, trabaja en Camacol, ella vive allá, en el barrio Camacol en Bello. Hace muchos años la visité, ella estaba como algo desanimada, poco decepcionada de cosas y muy fría espiritualmente. Tuvimos una conversación y se le animó a la hermanita a volver a retomar, a volver a, ¿cierto?, los caminos del Señor, a volver a retomar. Y saben algo, esta mujer empezó sin dinero y hasta el día de hoy ella padece necesidades. Pero esa mujer sin dinero, sin muchas habilidades, dispuso el patiecito de su casa, que con mi esposa estuvimos allá y ella lo vio, ¿cierto, mami? Vea, mano, un cuadrito ahí. Y ella empezó a trabajar con niños del sector. Empezó a recoger los vecinitos. Y Dios empieza a mover el corazón de esta mujer, a tocar esa vida. Y ya el patiecito le quedaba estrecho. Entonces dijo, bueno, ¿ahora qué hago? Y empezó dándole a cada niño una chupetica de 100 pesos. Entonces los niños llegaban por la chupetica y ella a testificarles, a hablarles del Señor. Y esta hermana
empieza a ver cómo Dios la respalda y empieza ese patio a llenarse de niños. Y luego se fue a otro sector. Pues orando y dependiendo del Señor, le facilitaron un lugar, ya luego que una cancha. En el día de hoy tiene 4 grupos y hay un grupo con 120 niños. Uno es el grupo más grandecito, pero tiene niños, grupos de 60, como la parábola de 100, 60 y 30. Pero tiene muchos niños y detrás de esos niños ella ya está predicándole a los padres. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios puede usar a una persona para alivianar la soledad de tanta gente? ¿Saben algo? Ella trabaja con niños que no tienen papá, que no tienen mamá, niños que han sido abusados, niños que pasan necesidades, pasan hambre, niños que tienen una sola comidita al día y no muy buena, así. Y yo le decía, hermanita, ¿y qué? ¿Usted cómo hace? Y yo, no, yo oro al Señor, dependo de Él y el Señor me viene respaldando. Y hace como una semana, hermanito Sergio nos colaboró a llevar unas cositas allá, una ropita y unos jugueticos. Y cuando llegamos, milagrosamente llegó otro carro, hermano, y le descargaba un poco de cosas. ¿Y quién envió eso? No, que una amiga suya. El Señor obrando. Pero miren ustedes, podemos ser la respuesta para ayudar a una persona. ¿Cuánta gente de pronto en un momento de crisis que no saben qué hacer, cierto? Todo parece oscuro, sin soluciones, siempre hay esperanza, pero esa esperanza usted y yo la tenemos en nuestras manos. ¿Qué tenemos que hacer? Señor, úsanos. Señor, muévenos y pongámonos a funcionar. Miren, Dios, ¿cómo era que escuché esta semana una frase que me gustó? Dios no empuja carros, pero Dios sí direcciona un carro que usted prende y arranca. O sea, el carro estacionado, no, dejémoslo ahí quieto. Pero si damos un paso, hermano, el mar se va a abrir. El mar se va a abrir. El Señor nos ayude con eso. Bueno, tal vez avancemos, todavía tenemos tiempo. Una historia curiosa. ¿La leyeron? ¿Cierto? Vamos a leerla, dice una vez más. Se cuenta que alguien puso un aviso en un periódico que decía: le escucharé hablar por 30 minutos sin interrumpir ni hacer comentario por la suma de, no sé, debe ser $5. Pongámosle 5.000 pesos. Bueno, $5 como 25. Bueno, siempre cobraba. Dice, ¿era una broma? ¿Una burla? No. ¿Y sabe qué? El que puso el aviso recibía entre 10 y 20 llamadas por día. El dolor de la soledad era tan grande que algunos estaban dispuestos a probar cualquier cosa a cambio de 30 minutos de atención. Mis hermanos, ¿cómo debemos nosotros de pensar como en esta historia? ¿Saben algo? Hay tanta gente allá afuera que está sumida en una soledad tan impresionante. No tienen con quién hablar, no tienen a quién expresarle un dolor, una situación. A nosotros nos pasa mucho en la radio que hay oyentes así, en una soledad tremenda. Y cuando van a la radio no se quieren ir, porque ellos llegan, entran, conversamos y básicamente ustedes saben que yo hablo mucho. No, mi esposa dice que no, creámosle a ella. ¿Saben algo, hermanos? Sí, soy de muchas palabras. Bueno, no debería ser así, pero me gusta hablar. Y, y hay gente que llega y no me deja hablar. Y hablan, y bueno, y uno a escucharlos. Y yo por dentro como un volcán. Pero les digo una cosa, hermanos. eh, Eso me deja ver muchas veces la soledad que una persona está pasando. Y empiezan a sacar y a sacar. Eso sucede mucho entre los ministerios en la iglesia, ¿cierto? El maestro Rodolfo está ahí preparándose en ese proceso, ya lo ha experimentado, ¿cierto? De sentarse a escuchar a la manita Ángela y bueno, muchos hermanos, Juancho, y están ahí en ese proceso.
escuchar a una persona que habla y habla y habla y saca tantas cosas de su corazón. Bueno, ahí dice que hay que cobrar, ¿cierto? Ah. Bueno, es solamente una historia, no más, ¿cierto? Un ejemplo. Pero miren ustedes hasta dónde llega la soledad de la gente. Ser capaces de pagar solamente para escuchar. Y miren, el que escribió esto no está diciendo una mentira. 10 y 20 llamadas por día. Tremendo. Ahora también habla, otro párrafo dice, la mentira. Vamos a leerlo. Dice, me siento completamente solo. Nadie me puede ayudar. Todos me han abandonado. Siento como si Dios estuviera lejos o que se hubiera ido de vacaciones. Aún en medio de la muchedumbre, muchos se sienten solos, abandonados, temerosos y desesperados. Frente a la soledad, algunos llenan su tiempo con actividades, amigos y trabajo para no tener que mirarse en el espejo y preguntarse, ¿hay alguien que se preocupe por mí? Otros desesperadamente buscan consolación en prácticas dudosas, en relaciones abusivas, en el sexo o en el alcohol o drogas. A veces el enemigo nos susurra todas estas cosas, nos hace dudar hasta de la misma presencia de Dios. Lo que sí es verdad es el hecho de que Dios puede esconder su rostro debido a mi obstinación y pecado. Por momentos nos puede reprender de esa manera. Eso sí es verdad. Pero ¿saben algo, hermanos? Dios está con nosotros. Es más, Él está en el cristiano, en nosotros. Yo pensaba, hermanos, que cuando leía esto, que solamente hay un momento cuando Dios se hace a un lado. Ahora, en el caso del creyente, no es que Él salga de nosotros. Recordemos que el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano para nunca irse. Él mora ya en nosotros. Claro, pero Él se pone muy triste. La Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo. Vamos a leer un ejemplo, Primera de Samuel 28. Primera de Samuel 28 y los versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Jehová no le respondió. Y hay un texto donde dice, pero no sé, sí lo escribí. No, no lo escribí. Este es otro. Creo que es, vamos a ver, Primera de Samuel, no sé por qué no lo escribí. Yo lo voy a buscar y se lo voy a decir. Ya, 16:14. ¿Será que lo tengo más adelante? Puede ser, para volverlo a leer. Pero leámoslo porque encaja. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, se iba, tomaba una persona, hacía una obra y se iba. En el cristiano el Espíritu Santo es permanente, él no se va. Pero es interesante ver, porque estos textos están ahí escritos para mostrarnos de alguna manera cómo se siente Dios. Cuando un creyente peca y permanece en ese pecado. Es como que si el Espíritu Santo de alguna manera se quisiera ir. Imagínense ustedes forzar a alguien a permanecer con alguien que no quiere estar. Difícil, ¿cierto? Complicado. Y ese era el caso de Saúl, que lamentablemente a causa de su pecado, ¿cierto? El Espíritu de Jehová se apartaba de él. Ahora miren esto, Oseas 5. Vamos a leer acá en el libro de Oseas, capítulo 5, y el versículo 6 y 7.
Dice la Biblia, con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no le hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron. Esa es la razón por la cual muchas veces una persona se puede sentir sola. Ay, Dios me abandonó, Dios me dejó. No, Dios no se fija en mí. Pues, ¿qué hay que hacer? Evaluemos si es que nosotros de alguna manera lo hemos hecho a un lado, lo hemos apartado, ¿cierto? Lo hemos desechado. Porque si es por Dios, Él estaría ahí constantemente, todo el tiempo. Y obviamente aquí el texto se está refiriendo como a esa mano benéfica de Dios hacia el creyente, hacia la persona que le tiene temor a Él. ¿Cierto? Dios aparta esa mano, Dios aparta esa protección. Dios dice, lo dejo para que haga lo que quiera. Al igual sabemos de que Dios está ¿qué? En todas partes. Eso es verdad. De esa presencia nunca nadie se va a poder apartar. Pero de su protección, de su cuidado, el texto del Salmo, el que habita bajo la sombra, ¿cómo dice? Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay una promesa ahí de su protección, de su cuidado, de su compañía, pero hay una condición. ¿Cuál? Estar ahí bajo la sombra. Pienso como en un árbol gigante, un árbol muy grande, ¿cierto? Que hay un sol tremendo. Usted quiere escamparse del sol. Usted quiere que ese sol no lo fatigue, no lo debilite. Métase bajo la sombra. Si se sale debajo del árbol, va a sufrir consecuencias. Pero mientras que esté bajo el árbol, tiene la protección, tiene el amparo, tiene el cuidado de parte del Señor. Hermanitos, el apóstol Pablo, ya con esto vamos a terminar y dejamos aquí mejor para seguir la próxima clase. El apóstol Pablo en algún momento se sintió solo. Él se sintió solo. ¿Qué dice 2 Timoteo 4, 16, 17? Volvió el ruidito, ¿cierto? Vamos a ver. Dice la Biblia, 2 Timoteo 4, 16 y 17. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. El 17 también. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. ¿Experimentó en algún momento soledad Pablo? Humanamente sí. Todos me abandonaron, todos me desampararon, me dieron la espalda. Pero también, ¿qué dice? El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hay algo también muy importante acá, muy interesante. También se dice en el versículo 10 al 13, de ahí mismo de 1 Timoteo 4, lo siguiente. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, se resalta que Demas lo abandonó fue por amar al mundo. Probablemente los otros dos hermanos por la obra del Señor. Pero miremos el otro, el 11. Bueno, hasta el 13. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. A Títico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Ahora, Pablo al igual resaltaba hermanos que le eran leales, que nunca lo abandonaron. Y obviamente, y especialmente, el Señor Jesucristo siempre estuvo a mi lado. Mis amados hermanos, el Señor nos ayuda a entender esto. Hay mucho que podemos resaltar, ¿cierto? Obviamente el texto nos va guiando hacia diferentes cosas, todas enfocadas en el tema de la soledad. Pablo la experimentó, Pablo la sufrió, pero Pablo también pudo decir, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Dios les bendiga, hermanitos. Y bueno,